Hay una mirada vacía, una especie de expresión perdida constante en el joven Gojo que nos dice todo lo que necesitamos saber sobre su infancia, una niñez sin alegría, marcada por incontables intentos de asesinato y recompensas por su cabeza que superaban los 100 millones, incluso antes de que pudiera pronunciar sus primeras palabras. El equilibrio mismo del mundo del Jujutsu cambió con el nacimiento de Satoru Gojo. Muchas maldiciones se ocultaron solo por su existencia, otras tantas se vieron forzadas a fortalecerse por su mera presencia. Cuando pienso en el poder de Gojo, pienso en esa confianza con la que dice que es el más fuerte, porque desde el inicio nunca se siente que esté mintiendo. Entonces, recuerdo la primera vez que mostró su técnica del infinito frente a una maldición de grado especial. Yogo queda asombrado por la abismal diferencia entre sus poderes. Se queda hipnotizado al darse cuenta de que no puede tocarlo directamente, porque lo único que alcanza es el infinito que separa sus cuerpos. Una distancia que jamás se reduce del todo. Ese es Gojo. Él solo permite que lo toquen cuando quiere, cuando lo decide. Tiene una habilidad magnética, fusionada con una personalidad igual de magnética. El peso del mundo del Jujutsu recae sobre él. El primer hechicero en 400 años en nacer con los 6 ojos y la técnica del infinito. Vuelo, teletransportación, una expansión de dominio que obliga a ver y sentir absolutamente todo. Y por supuesto, el púrpura. Gojo es, sin duda, un dios entre hechiceros. Jujutsu Kaisen tiene a Yuji como protagonista, pero gran parte de la historia gira en torno a Gojo. Nadie puede actuar sin preguntarse dónde está o cómo su posible presencia afectará la situación. Los altos mandos del Jujutsu, ese sector conservador, quedaron impactados casi 30 años antes del inicio de la historia por el nacimiento de este niño. Pertenece a una de las 3 grandes familias. Su ingreso inmediato al Instituto de Jujutsu y su condición de prodigio esencialmente lo convirtieron en el elegido y le otorgaron una carga inmensa desde muy joven. A los 15 o 16 años, las misiones más peligrosas no se asignaban a adultos, sino a él. Personas como Tengen pedían específicamente por Gojo, simplemente porque había heredado esas habilidades. Eso significaba que automáticamente se le designaba como el protector del mundo del Jujutsu, tal como lo conocemos. Por lo tanto, sería en parte responsable de sus logros, pero totalmente responsable de sus fracasos. Cuando Yuta manifiesta a Rika en el volumen 0, los altos mandos culpan a Gojo. Cualquier error de Sukuna a través de Yuji recae también sobre él. Súmale eso a los constantes intentos de asesinato desde su niñez, y la vida de Gojo es, como mínimo, turbulenta. Pero gran parte de lo que es proviene, por supuesto, de todas estas experiencias, especialmente de lo que vivió como adolescente, que alteró para siempre su visión del mundo y su futuro. Nadie influenció más su vida que Shuguru Geto. El contraste entre ambos es fascinante, física, mental y emocionalmente, desde su crianza hasta sus habilidades. Geto y Gojo no podrían ser más distintos, y eso hace que su relación sea intrigante. Geto nunca vio a Gojo como el resto del mundo. Lo retó, lo desafió física e intelectualmente, y pelearon muchas veces. Gojo respetaba eso profundamente, que hubiera alguien que ignorara su linaje, su título, pero que aún así fuera lo suficientemente fuerte como para igualarlo. Para él, Geto era su igual y, sobre todo, su único y mejor amigo. Con Geto, obtuvo una nueva perspectiva de la vida. Gojo suele ver las cosas desde una óptica centrada en sí mismo. No es que carezca de moralidad, sino que siempre ha sido utilizado y dependido por otros. Para él, la fuerza es lo más importante. No se guía por ideales o responsabilidades como Geto. Toma decisiones según lo que desea o siente. Geto, en cambio, actúa considerando cómo sus elecciones afectan a los demás. Siempre piensa en las implicaciones sociales de sus actos como hechicero. Mientras que Gojo considera molesto proteger a los débiles, Geto cree que es una responsabilidad. Gojo no ve la necesidad de aplicar ética al Jujutsu. Eso, dice, es para los débiles. Geto, cuya habilidad implica consumir espíritus malditos, necesita convencerse constantemente de que lo hace por el bien común. A esa edad, Gojo no tenía una razón clara para hacer lo que hacía, pero solía hacer lo correcto. Todo cambió cuando Rico, el recipiente de plasma estelar, necesitó escolta para fusionarse con Tengen.
Al principio, Gojo era apático con ella, solo cumplía con su misión. Pero con el tiempo, comenzó a encariñarse. Es curioso, porque creo que Gojo veía mucho de sí mismo en Riko, una niña apenas unos años menor, que desde su nacimiento fue tratada como una herramienta. Su destino ya estaba escrito. Cuando la conoce, no parece triste por lo que le espera, pero eso solo enmascara su verdadero miedo. Gojo también oculta sus deseos y emociones detrás de su carisma. Riko tiene recompensas por su cabeza, pero aún así disfruta lo poco de vida que le queda. Como Gojo es vista como un objeto, nadie se preocupa por su voluntad, igual que nadie se preocupa por la carga mental que soporta Gojo. Cuanto más tiempo pasa con ella, más empatiza. Incluso planea un día en la playa solo para ella. Comienza a disfrutar protegerla. Usa su técnica para cuidar de ella. Esta experiencia lo transforma tanto que incluso propone a Geto darle a Riko la libertad de elegir si quiere fusionarse con Tengen. Estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias si ella decidía no hacerlo. Ahí, Gojo mostró su verdadera moral. La misión se volvió personal. Aunque sea egocéntrico, Gojo se preocupa por las personas. Se preocupa por la autonomía de Riko. Incluso estaba listo para luchar contra Tengen. Hicieron todo eso por una chica que, al principio, no le importaba. Pero incluso los dos hechiceros más poderosos fueron vencidos por Toji Fushiguro, quien diseñó un plan para eliminar a Gojo en su punto más vulnerable. El resultado, la muerte de Riko, y Gojo apuñalado media docena de veces, al borde de la muerte. Ese chico de 15 años respondió ascendiendo a un plano incluso superior al de los cielos. En un momento de éxtasis absoluto, tras sobrevivir a la muerte, se convirtió en el hechicero más fuerte con una sola frase: «Yo soy el honrado». En ese instante, mientras ascendía, no pensó en Geto, ni en Toji, ni en Riko, solo pensó en sí mismo, en convertirse en un dios entre hechiceros. Ese sentimiento lo cambió todo. Este evento trajo consecuencias para ambos. La ascensión de Gojo fue también una transformación mental. Dejó atrás a su mejor amigo. Desde ese momento ya no eran los más fuertes, solo él lo era. Ese miedo, ese trauma y la culpa por perder a Riko lo llevaron a mantener su técnica activada casi todo el tiempo. Gojo respondió al fracaso volviéndose tan fuerte que nadie pudiera tocarlo. Geto, como siempre, respondió analizando. Replanteó su propósito. Quedó solo, ejecutando maldiciones repulsivas. Su soledad lo consumió. Gojo siempre fue un hechicero para sí mismo. Geto, uno para los demás. Ambos igual de egoístas, igual de altruistas, igual de orgullosos. Riko murió frente a ellos. Geto creyó que Gojo había muerto. Y aún así, no pudo vengarla. ¿Qué clase de hechicero era si no podía proteger a nadie? Es fácil culpar a Gojo por la caída de Geto. Fácil preguntarse por qué no lo salvó. Pero Gojo siempre fue tratado como el más fuerte. Eso lo separó. El asombro en el rostro de Gojo al ver en qué se había convertido su amigo refuerza que ni siquiera él lo vio venir. Gojo valora la fuerza por encima de todo, pero también valoraba a Geto porque era su igual. La pregunta que Geto le lanza, ¿eres el más fuerte porque eres Satoru Gojo? ¿O eres Satoru Gojo porque eres el más fuerte? Destruye su seguridad y lo hunde aún más en su soledad. Gojo aprende que la fuerza no basta para salvar a quien no quiere ser salvado, pero también cree que sin fuerza te quedas atrás. Cuando conoce a Megumi, le dice que la fuerza es lo único que evitará que lo abandonen. No comprende del todo la caída de Geto, pero tampoco está equivocado. La diferencia de poder fue un factor. Gojo puede empatizar con el mundo, pero no logra entender a los débiles. Nunca ha sido débil. No quiere serlo, y no puede alcanzar a los que están por debajo. Ese era Gojo a los 15. En los años siguientes, maduró, se convirtió en maestro, pero todavía arrastra el peso de esas tres pérdidas: Riko, Toji, Geto. El único heredero del clan Gojo en 400 años, su soledad es inherente, su responsabilidad, abrumadora. Después de perder a Geto, quedó un vacío. Tiene aliados, sí, pero sigue solo en la cima. Nadie comprende el peso que lleva. Geto podía hacerlo, ahora ya no queda nadie. Y eso es lo que significa ser el más fuerte. Esa pérdida fue el catalizador de su filosofía.
formara una nueva generación poderosa para cambiar el sistema, no solo por él, por Geto también. Gojo entiende que fue la soledad lo que llevó a Geto a caer, y él también estuvo cerca, porque al final solo era un niño arrojado al mundo de los adultos y pagó el precio. Por eso llama a su juventud la mejor etapa de su vida, porque no estaba solo, porque aún no era el más fuerte, porque aún tenía a su mejor amigo. Lo repite 2 veces en la historia, a Yuta y a Yuji. No permitirá que los altos mandos les roben los mejores años de su juventud, como se los robaron a él, como se los robaron a Geto, como se los robaron a Riko. Esas 3 pérdidas lo persiguen. Gojo se convirtió en maestro por haber perdido a Geto. La maldición de ser el más fuerte lo sigue hasta hoy.